Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Marisol Andrade, soy estudiante del programa de Ingeniería de Sistemas, pertenezco al CEA Pamplona Norte de Santander. A continuación, voy a presentar, conforme a la retroalimentación recibida a fase de 3, que es de lluvia de ideas, y la fase 4, que es el plan de acción para la ejecución del proyecto para resolver el problema planteado desde la fase 1. Entonces voy a presentar nuevamente el ajuste de esas, según la retroalimentación de la fase de lluvia de ideas, y nuevamente el video, porque el ingeniero me dice que el video pues tenía que ajustar. Entonces, en cuanto a la lluvia de ideas, se hizo un ajuste conforme a la presentación que se le va a enviar en esta fase relacionada a unas etapas. Entonces, digamos que eh, para llevar a cabo el proceso, entonces vamos a tener que tener una etapa que se llama de diseño. Dentro de esa etapa de diseño debemos establecer cómo se va el diseño digamos, del escritorio. Entonces tenemos que establecer las medidas. Sin embargo, las medidas ya están establecidas dentro de la formulación del problema, la fase 1. El nombre de las piezas, el grosor que vamos a establecer, el color. Eso tiene que ver con la materia prima que vamos a ejecutar o a transformar. También tenemos que tener en cuenta o prever el área de trabajo, o sea, el área de trabajo donde vamos a ubicar, en este caso, el- los robots y la mano de obra, en este caso va a ser las personas. Entonces, para la etapa, según el problema, nosotros, el inconveniente que existe en la fase 1 en el problema es que los pedidos, tenemos corto tiempo para entregar los pedidos y pues estar perdiendo materia prima, se está incumpliendo con las entregas, no tenemos unos parámetros preestablecidos. Entonces, pues en la fase de la lluvia de ideas que yo ajusté, es que dice que la formulación del problema es que tenemos que tener las 3 etapas, que es el corte, el ensamble de los materiales o de las piezas y el pintado. Entonces, para la etapa del corte, entonces, pues se sugiere trabajar con una máquina de control numérica computarizada. Perdón un segundito mientras puedo ver si puedo ubicarme en mi escritorio. Mm, y voy a compartir. Bueno, entonces ya muestro la máquina computarizada que no la pude compartir. Te pido disculpas. Entonces, para la siguiente fase, entonces, pues la propuesta que se establece es un robot industrial que me ejecute el ensamble de las piezas cortadas a través de la máquina de control numérico. La máquina de control numérico, pues se considera como un sistema robótico porque es una máquina que nosotros programamos para que ejecute de manera repetitiva la misma tarea. Más tardecito le muestro cómo sería cómo es que trabaja dicho sistema robótico en el corte de maderas, y aparte de eso es utilizada esa máquina en las empresas de manufacturas e industriales. Para la segunda fase, que sería la fase de ensamble, y para la tercera fase, que se considera que es la D,
pintado, entonces pues se propone dentro de la lluvia de ideas el uso de un robot industrial para ambas tareas. Entonces en ese pues se supone que nosotros le vamos a programar o le vamos a establecer, fijar dentro de un programa de lenguaje de alto nivel qué es lo que debe hacer, ¿cierto? Entonces el simulacro pues lo traté de hacer acá en el robot Cell. No tengo pues aquí en lo que yo, por eso me demoré porque no me muestra de pronto los materiales que el simulacro es real de cómo debe ser hacer el corte o la pintura, pero traté de que me ejecutara hiciera algún simulacro adicional. Entonces, él haría de manera repetitiva, entonces se supone que abajo están los elementos que él está haciendo de corte, entonces a él se le indica qué debe hacer, ¿sí? En este caso, cuando está acá, así como está mostrando, entonces me está aquí, digamos, en este caso yo está diciendo que hiciera la tarea ese sería de corte, y el otro sería, digamos, cuando le digo que se desplace de hacia arriba, hacia abajo, entonces cuando ya el escritorio esté listo, entonces él me tendría que pintar. Para hacer ese proceso, se supone que tiene que tener, poner en menú, si es para el proceso del corte, en el Glipper, que es el terminado del robot, debe tener la herramienta que es. En este caso, pues aquí el robot que se está mostrando son pinzas. En este caso, él va a ejecutar abrir y cerrar. Pero digamos, ¿para qué? Para el corte de la madera, pues él tendría que tenerle lo que se llama en sí corte. El flipper que es el que permite que haga esa tarea. Lo mismo para la tarea de pintura. Eso es para pintura lo mismo. El gripper debe terminar como cuando utiliza uno que él dispare la pintura, pero entonces esa va a ser de manera homogénea, según las instrucciones que uno le dé al, que- al robot, pues él me va a ejecutar de manera repetitiva. Entonces, para llevar a cabo todo ese proceso, se debe contar con un área de trabajo de manera ordenada, es decir, un área donde haga en la máquina de control numérica, me está haciendo las tareas de corte de la madera. Entonces, él hacería el corte de madera. Si ese corte de madera tiene eh, digamos que voy a diseñarle algunas figuras al escritorio, pues él también me daría. Y esos cortes pues se tendrá que tener ubicado un área especial para que se ubiquen, haya un orden. Se supone que pues también entra en esta tarea, va a haber un recurso humano que es el que de pronto va a permitir que el área esté de manera ordenada. Así, aunque el mismo, en este caso, aquí lo que la máquina de numérica controladora lo que hace es cortar y diseñar el modelo, que si yo de pronto digo que me haga un diseño dentro del escritorio, perdón, y vuelvo a repetir. Y pues va a haber una mano intermedia, que es la mano del recurso humano, que es la que de pronto va a pasar al siguiente proceso, que es el de ensamble. Entonces, lo que hizo la máquina numérica computarizada, entonces sigue a la siguiente área, que es el área de ensamble, que es la que va a ejecutar un robot industrial con la programación del lenguaje de alto nivel, donde yo le digo qué debe hacer, cuántas veces y n veces debe ejecutar esa tarea. Bueno, una vez está en el ensamble, entonces él ya va a otra área que se va a desplazar y va a ver el pintado del escritorio una vez terminado y ensamblado. Entonces ahí va a haber de existir otro robot industrial, porque se supone que las tareas van a ser simultáneas. Hay corte, ensamble, entonces tendría un tercer robot industrial que es el que me va a hacer el pintado de los escritorios. Y lo mismo, entonces tendría que haber un recurso humano que me ubique el escritorio ya pintado y de pronto haya una retroalimentación o una revisión que cuando antes de hacer
el secado del mismo, entonces tiene que mirar que no haya ninguna imperfecciones, tratar de que no tengamos de pronto imperfecciones o alguna queja del cliente porque de pronto el escritorio no está con las medidas, o no, sí las medidas, porque se supone que si nosotros le damos las medidas y las órdenes al robot, pues él va a hacer lo que nosotros le programemos. Y terminaría con la ubicación ya del escritorio en sí para las entregas. Se supone que el robot, dentro de los beneficios de los sistemas robóticos, es que él me permite mejorar los costos, ¿cierto? O sea, mejorar los costos. El robot puede trabajar incansablemente, es decir, las 24 horas, mientras que nosotros como seres humanos pues no tenemos esa capacidad aunque sí la podemos tener, pero a veces el cansancio pues no permite que nosotros avancemos, ¿sí? De pronto el problema decía inicialmente que se está desperdiciando material, que habían imperfecciones porque de pronto no existían unos parámetros, digamos, establecidos para cómo hacerlo, porque a veces pues si no había medidas, si no decía cómo se debía hacer, cuál era el proceso, no había una organización o una organización para llevar a cabo el proceso de las tres etapas antes enunciadas, pues entonces, pues no íbamos, nos íbamos a demorar en las entregas, porque nosotros como humanos pues no podemos trabajar casi, podemos, pero a veces, vuelvo y repito, el mismo cansancio, pues a veces nos pueden quedar las cosas mal. Mientras que dentro de los sistemas robóticos, ese es uno de los beneficios, que ellos pueden trabajar incansablemente, ellos nunca se cansan, a no ser que exista de pronto una avería, supongo yo, o sea, algo que haya un daño interno dentro del robot que de pronto suspenda la producción o el trabajo que debe ejecutar. Pues ese es el ajuste bueno, esa es la propuesta que se hizo inicialmente. Ahora, para mostrarles cómo trabaja la máquina, usted si me permite, la máquina numérica computarizada. Aquí no, vuelvo otra vez. A ver si me deja aquí trabajar. No me muestra lo mismo. Compartir. Me voy a tener aquí compartir. Entonces vamos a ver si me da oportunidad de mostrar el video. Entonces, este es un video de la función que desempeña la máquina de control numérico. Entonces, esta es una máquina, como les decía inicialmente, que nosotros programamos y le dice a uno cómo, digamos, aquí en este caso está haciendo un diseño, pero antes del diseño, entonces, por lo menos aquí lo que yo le decía, este es el Glipper, lo que termina el sistema robótico, entonces, según la función que vaya a desempeñar, nosotros le cambiamos acá la terminación ¿qué? Del clip del computador. En este caso, pues aquí les estoy mostrando es el uso de una máquina computarizada, que es la que permite el corte de la madera, que es utilizada para ese corte, y en este caso aquí está haciendo un diseño.
pero nosotros la podremos utilizar inicialmente como la que me hace ¿qué? O lleva a cabo el corte de la madera o las piezas que se van a diseñar o se van a hacer para luego ir al proceso de ensamble y luego el proceso del pintado y termina con la ubicación ya el escritorio terminado para su respectiva entrega. Bueno, eso sería la, ¿qué? El video conforme a la solicitud que nos hizo, decía la fase 4, con la retroalimentación realizada. En este caso, el ingeniero, el tutor me dice que, pues, que el video no lo pudo visualizar bien, de pronto tuvo inconvenientes o había saltos en negro. Entonces, de pronto acá pues se muestra cómo simulan los robots con las tareas que de pronto programemos como ya les había dicho anteriormente, para el pintado y corte de madera. El ensamble de las piezas y el pintado del escritorio cuando ya esté terminado. Bueno, pues esta asignatura fue una experiencia en la cual se adquirió conocimientos acerca de qué es un robot, cuáles son los beneficios que nos presta dentro de una empresa. En este caso, esos beneficios de un sistema robótico puede ser para una empresa manufacturera, una empresa industrial y también para una empresa tecnológica cuando nosotros necesitamos de pronto manejar base de datos. Pero sobre todo, pues aquí le vamos a trabajar los robots. Uno los ve inicialmente en la historia que se vio de la curso de la asignatura, se dice que ellos empezaron, los robots iniciaron con una muñeca. Pues eso sí, no sabía yo que se consideraba que una muñeca de esas que hablaban o que se reían era un robot. Inicialmente sí, uno consideraba como pues uno lo veía como una muñeca que hablaba, pero esa se consideraba como inicialmente los robots. Paso a paso se fueron dando hasta los modelos que hoy se ven en las industrias, los que digamos en las industrias de transformación de alimentos, en las industrias madereras, en las manufacturas, etcétera, etcétera, o inclusive donde digamos hay empaques o hay, sí, transformar las materias primas, depende de cómo se vayan a llevar a cabo, y pues ahí sí, ahí pues vamos a ver el uso de los robots que nos traen muchos beneficios. Bueno, muchas gracias.